Buenas noches, mi nombre es Luis Antonio Cuavas y a continuación me permito dar a conocer la enseñanza que me dejó el libro del Evangelio según San Mateo. El libro de Mateo es uno de los registros más tempranos sobre la vida de Jesús y su muerte y su resurrección. El libro de Mateo nos narra y nos enseña desde el inicio, desde su nacimiento hasta su muerte. El libro de Mateo me enseña y me dio a conocer de cómo Jesús vino a esta tierra mostrando una esperanza viva, mostrándole una esperanza al pecador, mostrándole una esperanza al perdido. ¿Y de qué forma? Dando su vida por nosotros los pecadores. La Biblia nos enseña de que Jesús vino como un Moisés que nació de Egipto, pasó el desierto durante 40 días y se levantó de las aguas. La Biblia dice también que Mateo nos enseña de cómo Jesús vino como rey, de cómo Jesús vino como sacerdote, de cómo Jesús vino como profeta, revelando la palabra del reino. Siempre Jesús predicaba mostrando el reino de Dios. Jesús siempre predicaba a través de parábolas para darnos a conocer el reino, para darnos a conocer esa esperanza. Porque desde el inicio, desde que el hombre pecó, hubo una brecha entre Dios y el hombre. Y Jesús vino a dar esta esperanza. Entonces Mateo me revela a mí de que hay una nueva oportunidad para el perdido. Entonces también me enseña sobre el reino de la vida, de cómo Jesús vino a este mundo a establecer el reino de Dios en el hombre, en la humanidad, en el perdido. Entonces, la verdad que Mateo es un libro muy enriquecedor. Mateo es un libro donde demuestra muchos acontecimientos donde Jesús vino a dar su vida por nosotros, a establecer el reino de Dios en esta tierra. Entonces, Dios les bendiga y esto es lo que yo quería dar a conocer a ustedes. Dios les bendiga. Mi nombre es Luz Amalia Causil Medrano. Hoy quiero hablarle un poco de la enseñanza que me ha dejado el estudio del Evangelio de Mateo. Bueno, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Rey prometido y el Mesías anunciado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Mateo enfatiza que Jesús es el cumplimiento de las profecías y muestra cómo su vida, enseñanza, muerte y resurrección confirma su autoridad divina. También Jesús enseña sobre el reino de los cielos, la justicia, la humildad y la verdadera obediencia a Dios. En Mateo 5:7 Jesús explica cómo debe vivir el ciudadano del reino de Dios, con pureza de corazón, misericordia, humildad, amor a los enemigos. Y una fe activa. También termina con la gran comisión que encontramos en Mateo 28, capítulo 28, versículo 18 al 20, donde Jesús envía a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, los rasgos más importantes que me gustaría siempre mantener en mi vida son la obediencia fiel al Rey Jesús. A lo largo de este estudio se resalta la importancia del escuchar y hacer lo que enseña. Y esto lo encontramos en Mateo 7:24, donde Jesús dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Por eso me gustaría siempre mantener ese rasgo, la obediencia. Otro rasgo que me gustaría siempre mantener y es la fe. Porque creyendo en Cristo podemos ser salvos del pecado y lograr una vida eterna, una nueva vida, una vida transformada. También tener misericordia y compasión, tener ojos sensibles al sufrimiento ajeno y actuar con amor. Esto ha sido lo más importante que he podido rescatar en mi vida con el estudio del Evangelio de Mateo. Muchas gracias. Bendiciones. A continuación voy a dar mi aporte con respecto al libro de Mateo. Me llamó mucho la atención y es un verso en el cual hallo descanso, y es precisamente Mateo 11:28, que dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Por qué me identifico con este verso? ¿Por qué me llamó tanto la atención? Porque pienso que la paz, que el descanso es algo que todo el mundo de una u otra forma está buscando. Lamentablemente lo buscan en personas, en cosas, en hábitos inadecuados, pero todos, independientemente de lo que hagan, están buscando un descanso y una paz. Ahora, este versículo ofrece ese descanso y eso representa a Jesús. El descanso que nosotros merecemos y que nosotros buscamos está en Él. Y un aspecto importante de este libro es precisamente en ese sentido que me enfoco. Y es que me encantaría poder ser la respuesta, es decir, un descanso, cargar, ser portadora de una palabra, no solo de sanidad, sino de descanso, de refrigerio para los demás. Me identifico con esto y ese es el aspecto que me encantaría poder portar de este libro. Muchas bendiciones, mi nombre es Isaac González. En este momento quiero hablarle de un versículo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 8. Esta es una parábola en la cual en este versículo hay una enseñanza muy poderosa y dice así: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Dios está hablando acerca de una semilla que es implantada, pero que nosotros tenemos la capacidad de ser buena tierra para que la semilla comience a hacer un efecto sobrenatural en nosotros. Para que la semilla pueda crecer tenemos que estar limpios, tenemos que estar purificados, tenemos que ser buena tierra, y todo esto lo vamos a lograr cuando entendemos de que el poder de Dios tiene que ser manifestado en nosotros. La buena tierra muchas veces es contaminada, la buena tierra muchas veces es dañada, pero para esto apareció Cristo, para darnos una oportunidad para que cada semilla que es enseñada a través de su palabra cause un efecto sobrenatural en nosotros. Buen día, bendiciones. Mi nombre es Katiana Causado y hoy quiero compartir lo que aprendí del libro de Mateo y cómo puedo interiorizarlo en mi vida. Mateo muestra a Jesús como ese Mesías prometido, pero también ese rey que viene a gobernar la tierra. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que Mateo redacta específicamente el sueño que tuvo José para aceptar de alguna manera el embarazo de María como obra del Espíritu Santo. Y dentro de eso, en el libro de Mateo capítulo 1:23, específicamente le dice: y una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Veo y amo la idea de que Mateo quiso mostrar a un Dios que quiere habitar entre el ser humano. Aunque lo muestra como rey, no es como nuestros reyes que conocemos o los gobernantes que conocemos, que están como muy lejos del pueblo, en una posición superior, como alguien aparte, sino que Mateo muestra un rey que sirve, un rey que honra,
un rey que quiere entregarse, un rey que quiere estar con nosotros. A nivel personal me habló mucho porque aunque pase por diferentes pruebas, aunque pase por momentos difíciles, tengo a Emmanuel. Poco se llama Jesús Emmanuel, pero qué bueno retomar, recordar de que Dios está con nosotros. Y Jesús, capítulos delante, dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está presente en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de nuestra crisis de fe muchas veces, en medio de la incertidumbre, de preguntas, en medio de tantas cosas, Él está. Y qué bueno que el primer capítulo de Mateo, que fue el que más me quise enfocar en este día, muestre a un Dios que quiere estar, muestren un Dios que también tiene deseos de habitar entre el hombre y salvarle y estar presente en cada uno de nuestra vida. Que Dios les bendiga. Saludos, bendiciones en este día. El libro que me corresponde hablar es el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. En Mateo podemos encontrar un sinnúmero de historias, arrancando desde el nacimiento de Jesús, el sermón del monte, hablando de la multiplicación, y termina este libro hablando de la gran comisión. Es interesante todo lo que Mateo registra acerca de Jesús, porque cada historia y cada enseñanza enumera de una u otra manera el corazón de Jesús y también como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que pues están relevantemente hablando en el libro de Mateo. Es curioso porque Mateo abre un portal para que podamos descubrir de una u otra manera toda la historia relevante acerca de Jesús. Una de las historias más interesantes y más poderosas que podemos encontrar en el libro de Mateo es la multiplicación de los panes y de los peces. Algo totalmente que desafía la naturaleza, que desafía el conocimiento humano. Cuando encontramos en la vida, en la historia de la multiplicación, miramos cómo algo pequeño puede convertirse en algo muy grande y que puede de una u otra manera bendecir a muchas personas. Esta alimentación sirvió para que Jesús pudiera predicar el Evangelio, para que Jesús pudiera también extender el mensaje a tanta gente que estaba sedienta. En lo personal, esta historia del libro de Mateo es de gran bendición para mí, porque desafía lo normal, desafía la naturaleza, pero también muestra el poder y la grandeza de nuestro Dios, ese Dios tan poderoso que nosotros tenemos y el cual Jesús también quiso transmitir a los discípulos para que ellos tuvieran ese poder y ese mismo conocimiento del poder, de esa misma experiencia del poder de Dios. Entonces, eso es todo lo que en el día de hoy quiero enumerar acerca del libro de Mateo y lo que a mi vida ha aportado una de las historias del libro de Mateo. Bendiciones.